Muy buenos días a todos. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17. Y voy a permitir leerles. La palabra de Dios dice así: Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es vencer todo temor en Cristo. Alguien alguna vez dijo: al único que debes temer es al miedo mismo. ¿Qué es lo que te da más miedo? No hace mucho, en las redes sociales, salió esta noticia falsa sobre aquella muñeca famosa por películas de Hollywood que se había escapado de aquel lugar donde estaba contenida. Y la respuesta fue mixta, porque había mucha gente que realmente creyó que la muñeca había escapado. ¿Y qué pasó con ellos? Entraron en pánico, tenían miedo, pero también había otros que lo tomaron en broma. Al escuchar esa noticia dijeron: eso no es verdad, o sea, es mentira. Hicieron chistes, hicieron memes, se burlaron a aquellos que la habían tomado en serio. Algo curioso que podemos nosotros notar es que es más fácil que creamos en aquellas noticias falsas que creer en lo que realmente está sucediendo, lo que pasa en nuestra realidad. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas veces no creemos más en estas noticias falsas que en lo que sucede? ¿Cuántos no han dicho, ahorita que estamos en este tema de la pandemia, que estamos en cuarentena, cuántos no han dicho que el virus no existe, que es un invento de gobierno, que no hay por qué temer, no va a pasar nada si salimos, no nos vamos a morir? Cuando la realidad es que hay miles de gentes que han muerto por este virus. Ahora bien, es muy similar este efecto que nosotros podemos tener con lo que le pasó a Eliseo, al criado de Eliseo. Y no es para más. Imaginen la situación que él está viviendo. Él sale y se topa con esta imagen: una ciudad sitiada. Por eso es que él estaba aterrado por el gran ejército que estaba presente delante de él. Entonces, en ese contexto, Eliseo le dice: no tengas miedo. Es lo primero que le dice Eliseo: no tengas miedo. Volviendo a la pregunta que les realizaba al principio, ¿a qué le tienes miedo? Realmente, si nos ponemos a pensar, el ser humano tiene miedo a muchas cosas. Le tiene miedo a las arañas, le tiene miedo a las serpientes, le tiene miedo a las cucarachas, le tiene miedo a las alturas. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, hay gente que tiene miedo a equivocarse, a ser separados de sus
familiares, hay algunos que le tienen miedo al compromiso. En sí, hay diversos tipos de miedo. Ahora, imagina que estás enfrente de lo que más temes, que te tienes que enfrentar a lo que más temes. Y de repente alguien llega a tu lado y te dice, no tengas miedo. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es normal tener miedo? Sí, es lo más normal, es una respuesta natural, tener miedo. La mayoría de la gente siente miedo a aquello que no conoce, a aquello que es desconocido para él. Realmente nosotros tenemos miedo ante esta situación. No sé qué va a pasar el día de mañana. No sé qué voy a hacer con este problema, no sé qué voy a hacer ante esta situación, no sé qué voy a hacer. Entonces, a lo que tiene miedo el ser humano es aquello que no puede controlar, aquello que está por encima de él y que él no puede hacer nada. En ese sentido, esa voz es Dios, el que llega a tu lado y te dice, no tengas miedo, no pierdas la esperanza. En muchas ocasiones, ¿cuántas veces no hemos repetido este famoso versículo del Salmo 23, versículo 4? Y lo decimos con mucha emoción, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y lo decimos cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo. Pero ¿qué tanto de este versículo creemos que es realidad? Porque en muchas ocasiones parece más un rezo o algo para protegernos y no tomamos el tiempo para pensar. Algo que debemos entender es que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de sombra de muerte. Estamos viviendo esos momentos, momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de angustia. Pero en ese contexto, la buena noticia es, nuestro Dios no nos ha abandonado. Nuestro Dios está con nosotros y jamás nos abandona. Podemos ver que ese era el pensamiento que tenía Eliseo. Por eso es que con toda facilidad, con toda tranquilidad, a pesar de esas dificultades, le dice a su criado, no temas, no tengas miedo, a pesar de la adversidad, no tengas miedo, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está aquí. Hace unos días, dando una clase de teología, estábamos viendo el tema de la providencia. Este tema, que es una doctrina para nosotros, lo queríamos enfocar a estos tiempos difíciles, a estos tiempos de pandemia, con este virus del COVID. Y pensando y viendo cómo podemos creer en esta doctrina, cómo podemos decir que hay un Dios que está aquí, que no abandona su creación, que constantemente está obrando, cuando la mayoría de la gente dice, ¿y dónde está Dios? No lo veo. La gente está muriendo, la gente está sufriendo. ¿Cómo podemos decir que Dios está ahí? La providencia, su definición es la siguiente. Es la obra de Dios por la cual preserva a todas sus criaturas, se mantiene activo en todo lo que acontece en el mundo y dirige todas las cosas a su fin determinado. Teniendo esta definición en cuenta, podemos estar confiados de que Dios siempre está obrando. Ahora bien, ¿cómo
podemos explicarle a la gente que está sufriendo, que está viviendo estos tiempos difíciles, que Dios está obrando? Porque tal vez la mayoría diga, yo no lo veo. Tú dices que está orando, entonces ¿por qué la gente muere? Por eso es necesario entender el contexto de lo que estamos viendo en Segunda de Reyes. Además, Eliseo, de decirle a su criado, no temas, la segunda frase que usa es, porque más son los que están con nosotros que con los que están con ellos. Eliseo vuelve a afirmar, ¿por qué no debe de temer? Y es que, si lo vemos de esta manera, Eliseo entendía el propósito de Dios. Y esto lo vemos cuando entendemos el contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Eliseo estaba en aquella ciudad que estaba sitiada? ¿Qué estaba pasando? Les platico rápidamente la historia. El rey de Asiria estaba en guerra contra Israel. Y estaba pasando una situación curiosa para él. Él había reunido a su ejército, había reunido a la gente de más confianza y habían estado planeando cómo podemos ir y atacar a Israel. Y cada vez que él formulaba un plan en su cámara secreta, cada vez que él pensaba en cómo acabar con Israel, planeaba y llevaba el plan a acción, pero cuando llegaba por tal rumbo, llegaba por tal camino, el rey de Israel lo estaba esperando. No importaba que cambiara la ruta o hiciera algo diferente, el rey de Israel siempre estaba esperando. Tal fue la confusión, el enojo, la frustración de aquel rey, que reunió a su gente y le dijo, ¿quién le está informando al rey de Israel nuestros planes? ¿Qué estaba pasando por la mente de este rey? El rey pensaba que había un traidor, un soplón entre sus filas. Yo imagino que cómo deberían estar pasando aquellas personas cercanas al rey, teniendo miedo por su vida, ¿no? Porque aquel que traiciona a un rey, aquel que engaña a un rey, el castigo pues es morir. Entonces, uno de sus siervos se acerca al rey y le dice, no, señor mío, ninguno de los que están aquí ha revelado tal cosa, sino que el profeta Eliseo es el que le dice al rey de Israel todos los planes que tú tienes en secreto. Todas las cosas que tú has planeado, ha sido Eliseo el que le ha dicho al rey de Israel, esto es lo que está aconteciendo. Una vez que el rey de Asiria entendió este punto, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere eliminar a Eliseo. Entonces, una vez más, reúne a su gente y fabrica un gran ejército, gente de caballo, gente con carros de guerra, y dice, vayan a donde está Eliseo, que es la ciudad de Dotán, sítienla y acaben con él. Es así que llegamos a esta imagen que les comentaba que ve el criado. Una ciudad sitiada, una ciudad que ya no se puede defender y que solamente está esperando a que acaben con ella. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. En ese contexto es que el siervo se acerca a Eliseo y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos sitiados. Entonces, ya entendiendo esta parte, cuando Eliseo le dice a su criado, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que con los que están con ellos. Yo me imagino la reacción del criado Eliseo. Tal vez dijo, Señor, estás loco, el miedo ya te afectó. ¿Quién está aquí? Estamos sitiados, estamos solos, ¿quién va a venir a ayudarnos? Entonces Eliseo una vez más ora a Dios y le pide que abra los ojos de su criado. ¿Y cuál es la imagen que él ve? Un gran ejército de Dios que Dios mismo puso para defender a Eliseo. La historia es un poco más larga, pero
podríamos decir que esta historia tiene un final feliz. Cuando los asirios ya tienen la intención de ir y atacar a Eliseo, Eliseo una vez más ora a Dios y pide que sean cegados. ¿Y qué pasa? Que Dios ciega a todo el ejército. Entonces Eliseo se acerca y les dice: no es este el camino, ni esta es la ciudad, seguidme y yo os llevaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Una vez que llegaron a Samaria, sus ojos fueron abiertos, y una vez que ellos se dieron cuenta que estaban en Samaria, y no solamente eso, sino que el rey de Israel ya estaba esperándolos ahí, tuvieron miedo, porque al ser enemigos, al estar en guerra, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues iban a morir. Entonces el rey de Israel se acerca a Eliseo y le dice: Padre mío, ¿los voy a asesinar? Entonces Eliseo le da una instrucción totalmente contraria y le dice: dales de comer, dales de beber y déjalos ir. Tal vez nosotros diríamos: ¿qué le pasa a Eliseo? ¿Qué le sucede en su mente? ¿Por qué hace estas clases de cosas? Si están en guerra, ¿qué van a hacer los asirios? Pues van a atacar al pueblo de Israel. En cuanto terminen de comer, los van a matar, porque eran sus enemigos. Sin embargo, Eliseo les perdona la vida. El capítulo termina diciendo que después de estos acontecimientos, el pueblo asirio no volvió a atacar a Israel. Entonces, una vez que ya hemos entendido este contexto, que ya vimos el pasaje en sí, podemos ver cómo es que Dios está obrando, cómo es que Dios tiene el control de cada situación. Desde que el rey planea atacar a Eliseo, desde que la ciudad es sitiada, desde que son cegados y llevados otra vez a Samaria, y cómo es que el pueblo de Israel no paga con muerte, sino que les da comida, les da bebida, ¿no? Entonces, vemos que Dios siempre está obrando. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Hay una similitud entre Eliseo y Jesús en aquella respuesta de no temas. Es muy similar a la respuesta que da Jesús a sus discípulos allá en Mateo 8, versículo 26. Poniendo en contexto la situación, Jesús entra a una barca y sus discípulos le siguen, y entrando al mar, en medio del mar, se desata una tormenta. Jesús está dormido y los discípulos, al ver esta tormenta grande, tempestad y todo esto, entran en crisis, están con miedo. ¿Y qué hacen? Señor, Señor, despierta, nos vamos a morir. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es algo muy similar a la respuesta que Eliseo da a su siervo. Analizando ambas situaciones, tenemos tres similitudes aquí. Un evento difícil, una dificultad que el ser humano no puede hacer nada. Por un lado, una ciudad sitiada, un contexto de guerra. Y por otro lado, una gran tormenta sin ninguna posibilidad de salir. Segunda similitud, vemos a alguien que tiene miedo por su vida, alguien que no tiene mucha fe. De este lado, al criado de Eliseo, y de este lado, los discípulos. Y la tercera similitud es que Dios está obrando. Dios tiene el control de la situación y muestra su poder ante la dificultad. ¿Cómo lo hace? En la historia de Eliseo, Dios envía a su ejército, Dios ciega al ejército, Dios muestra su poder ahí. Y de este lado, Jesús les muestra su poder a los discípulos y él termina con la tormenta. El mensaje que Jesús
quiere dar el día de hoy es la necesidad de creer en Dios, en la necesidad de creer que Dios tiene el control y por lo tanto no debemos temer. Quiero concluir con lo siguiente. El miedo es la emoción más difícil de manejar. Ante el dolor, cuando estamos sufriendo, la respuesta natural es llorar. Cuando estamos enojados, cuando estamos llenos de ira, la respuesta que hacemos es gritar. Gritamos y de esa manera nos desahogamos. Pero con el miedo es algo diferente, porque el miedo está anclado de manera silenciosa en nuestro corazón. El miedo nos impide vivir una vida con verdadero sentido, una vida sin poder amar, porque nos quita esa libertad. Sin embargo, la buena noticia para nosotros el día de hoy es que Cristo vino para que ya no tuviéramos miedo. Ese sacrificio en la cruz fue suficiente y Él venció al pecado, a la muerte, a Satanás y una cosa más, nos ha liberado de todo temor. Hermanos, necesitamos recordar que aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos delicados, Dios está obrando. Dios está con nosotros, no nos ha abandonado. Por eso es que debemos recordar que Cristo está con nosotros. En este tiempo de pandemia que algunos han estado en sus casas sin poder salir y otros más se encuentran saliendo de sus casas por cuestiones de trabajo, tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Este es el momento más indicado para acercarse a Dios, para buscar de Él. No dejemos que el miedo guíe nuestras vidas, sino que sea Cristo el que guíe nuestras vidas. Les mencionaba que el miedo, cuando está anclado en nuestro corazón, le quita a nuestra vida el verdadero sentido, pero solamente es Cristo el que da ese verdadero sentido. Busquemos de Dios y demos gracias por la providencia que Él hace cada día de nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque has mostrado tu gracia y tu misericordia con cada uno de nosotros, porque a pesar de estas dificultades, tú sigues obrando y nos has mostrado que no nos abandonas. Te damos gracias por el cuidado que tienes por nosotros y te pedimos que, igual que el criado de Eliseo o los discípulos, tú nos muestres, nos abras los ojos para que podamos ver que tú estás con nosotros, que tú sigues obrando y sigues con nosotros porque lo has prometido. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.